pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia y hoy me acompaña Luca Constantini, periodista de Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año. Feliz año. ¿Qué tal? Vaya arranque de año, ¿eh? Hay arranque, ¿eh? Hay arranque. Arranque Sí, a nivel internacional con la caída de Maduro. Es un año y a Ferrari. nivel nacional que también apunta maneras. Sí, a ver lo que va a pasar, ¿eh? Porque hay mucho movimiento, ¿no? Por todos los lados, tablero internacional, tablero nacional. Yo creo que no nos vamos a aburrir, vamos. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal, amigo? ¿Qué Socio, tal, Manuel? compañero. Amigo de todo. Aquí tal? estamos, pues muy bien, muy bien. Como decías, celebrando un arranque de año que en lo informativo no podíamos quejarnos. La verdad que nos ha animado ese final de vacaciones en lo que puramente al trabajo se refiere, pero luego celebrándolo por la profundidad que implica todo lo que estamos contando, ¿no? Decías Bueno, tú, no se me ocurre mejor arranque del año. A mí tampoco, ¿eh? No, yo no me podía esperar que arrancáramos 2026 sacando a Maduro de Caracas. Yo estoy encantado. Además, aplicando el refranero popular, lo que bien empieza, mal acaba, el año no ha podido empezar mejor. Es cierto que no a todo el mundo le ha alegrado la noticia de la caída de Maduro, pero yo estoy feliz como una perdiz. Pero esa es la otra parte. Viendo además lo nerviosos y lo cabreados que están todos los progres y los zurdos, digo, pues ahora esto es bueno. Buenas noticias. Noelia Núñez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Muy estás? buenos días, salvo para Zapatero. No, pero Zapatero dicen ahora que es el gran artífice de la liberación de los presos políticos, con la llegada de 5 presos políticos que estaban... Mahatma Gandhi. Exacto. Sí, ha estado callado durante todo este tiempo ha sido cómplice de la dictadura venezolana, pero ahora, 48 horas después de que pasara todo eso, empezó a negociar por la liberación de presos políticos españoles. O sea, todos sus negocios con la narcodictadura, toda esa relación que tiene con Maduro, con Delcy, que le llamaba mi príncipe, todo eso, nada, oye, ahora es San Zapatero. Es espectacular porque además los únicos, yo he escuchado a todos los medios de comunicación de izquierdas este tipo de explicación que ha dado de que el papel de Zapatero ha sido clave en la liberación de los presos políticos y que todo el mundo lo reconoce. Bueno, los únicos que lo han reconocido ha sido, por un lado, el régimen chavista, con Jorge Rodríguez a la cabeza, que cuando anunció esa liberación de presos hizo mención expresa a Zapatero, a Lula da Silva, presidente de Brasil, y a Qatar. Sí. Es decir, esos son los grandes artífices. No tiene nada que ver Donald Trump. Lo ha reconocido todo el mundo, menos los familiares de los presos políticos. Qué curioso, ¿no? Que denuncian que se han intentado poner en contacto en multitud de ocasiones con José Luis Rodríguez Zapatero, con el entorno de Zapatero, para, oye, viendo los lazos y viendo los vínculos tan estrechos que mantenía con la narcodictadura, colaborase para liberar especialmente a los presos políticos con nacionalidad española que estaban en las cárceles venezolanas, y no hizo nada. Es más, algunos familiares denuncian que incluso le dijeron que no presionaran por ahí porque no podía hacer absolutamente nada. Y ahora Zapatero es, vamos, el próximo Nobel de la Paz para la izquierda. Sí, totalmente. Y qué casualidad, ¿verdad? Que justo se produzca la liberación de los presos apenas unos días después de la intervención de Estados Unidos para apresar a Nicolás Maduro. En definitiva, absolutamente incomprensible, absolutamente increíble. Esto forma parte de una operación de blanqueamiento de la figura de Zapatero, perfectamente orquestada por el régimen chavista, porque los únicos que reconocen ese papel, insisto, son los chavistas y, por otro lado, el entorno de Zapatero, es decir, el propio Zapatero. Y punto. La realidad es que Venezuela, que hasta ahora no tenía presos políticos, empieza a liberar presos políticos. ¿Y cuál ha sido la clave? ¿Cuál ha sido el factor determinante? Pues ni más ni menos que la intervención de Estados Unidos, porque ahora el régimen chavista, con Delcy Rodríguez a la cabeza, están suaves, obedeciendo punto por punto todas las directrices que marca el gobierno norteamericano. Me gustaría empezar por la intervención. Ya ha pasado justo una semana desde que se produjo esa intervención sorpresa por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas, una operación de gran éxito que lleva por título, esta operación ha sido bautizada como Resolución Absoluta, despliegue de 150 aeronaves, un equipo de los Delta Force apresan a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores, una operación que ha sido preparada durante meses con despliegue de agentes de la CIA sobre el terreno y sin ningún tipo de bajas estadounidenses. En apenas
2 horas. La operación ha sido aplaudida por el pueblo venezolano, pero ha sido condenada por Rusia, por China, por Cuba, por Irán, por México, por Brasil y también por España, que ha condenado esta violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Una primera valoración sobre la operación en sí y este debate que ha surgido al hilo de la misma sobre si se produce una vulneración o no del derecho internacional y su posible justificación. Luca. Bueno, vamos a ver, yo creo que el régimen de Maduro no tenía ningún aval de derecho, y no te diría que internacional, de derecho sobre la base de lo que son los derechos humanos. La legitimidad del régimen de Maduro estaba ya bajo mínimos. Por lo tanto, yo creo que no es tanto esta la cuestión. Yo creo que las preocupaciones sobre la operación militar de Trump, que tú decías efectivamente en términos estrictamente militares, ha sido un éxito rotundo, por lo que acabas de comentar. La preocupación que se puede dar es sobre el hecho de si eso es un precedente, ¿no?, respecto a otros tipos de operaciones. Yo creo que para eso es pronto para dar para hacer ese tipo de cálculo, de análisis, porque creo que se le tiene que dar un margen de tiempo para ver exactamente esto en qué acaba. Es decir, si esto acaba finalmente en un proceso democrático, según todas las códigos y normas que consideramos adecuados para un Estado de Derecho, esto yo creo que es un éxito rotundo. Se quita un dictador para afianzar, digamos, un proceso democrático, no te diría que de transición democrática, pero en fin, un proceso democrático con unas votaciones y que entonces gane quien tiene que ganar, que muy probablemente sería la oposición. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde se puede cerrar el círculo. Si eso no ocurre, entonces sí que se puede empezar a cuestionar algunas cosas. Pero de momento los hechos, yo creo que hay 3 hechos sobre la mesa. El primero es efectivamente que se ha detenido a Maduro. Por lo tanto, eso me parece un dato positivo, sobre todo para todos aquellos que han sufrido a lo largo de estos años la dictadura en Venezuela. Maduro, por cierto, Luca, que venía siendo reclamado por la justicia estadounidense desde el año 2020. Es decir, tiene un proceso abierto, estaba siendo acusado por la justicia norteamericana y no era reconocido oficialmente como presidente legítimo de Venezuela, sino como un criminal. Hombre, es evidente que las últimas elecciones, aquello fue un timo. Esto es lógico. Luego, el segundo hecho para mí importante es el caso del petróleo. Se ha hablado mucho de que Trump y el petróleo, pues fíjate, lo que de PDVSA, el PDVSA que tenía el control público estatal y que expropió y que hizo un montón de virrería con el tema del petróleo, si se recupera una lógica de mercado, digamos, yo creo que esto es positiva para el pueblo venezolano, porque al fin y al cabo es lo que ocurre en todos los países del mundo. Que claro que es verdad que el petróleo, los recursos son públicos, pero claro, se externalizan, por lo tanto permites a empresas privadas y extranjeras también aprovechar el recurso y luego repartes la riqueza al pueblo. Esta es la idea fundamental, por tanto es un segundo hecho que en mi opinión es muy interesante, muy importante para el pueblo venezolano. Y el tercero es el tema de los presos políticos. Sobre los presos políticos, la liberación de los presos políticos, vamos a ver, ahí me parece un hecho también positivo que se empiecen a abrir algunas cárceles, pero claro, no podemos tampoco, digamos, permitir que esto sirva para blanquear un régimen chavista 2. Quiero decir, que aquí la liberación tiene que ser con luz y taquígrafo, se tiene que hacer también, se tiene que ver lo que ha ocurrido a lo largo de estos años y sobre todo se tienen que abrir todas las cárceles de esta pobre gente que ha estado detenida simplemente por opinar o por estar en contra del régimen. Y fíjate que dentro de estas cárceles también hay chavistas. Ojo, como en todo tipo de dictadura, hay opositores, digamos, contra el chavismo, pero luego hay los traidores, aquellos que en un determinado momento estaban en una facción o en otra. Por lo tanto, ahí el famoso proceso democrático también tiene que investigar y aclarar todos estos puntos. Han pasado pocos días y de momento yo creo que el vaso está más lleno que vacío. Pero, claro, todavía falta por ver todo. Luis Fernando y Noelia. A ver, yo creo que el proceso que ahora se abre tiene... A ver, estamos en un momento muy incipiente, hace muy pocos días, decías tú solo una semana desde esa gran operación y por lo tanto es muy difícil acariciar la bola de cristal y ver cosas claras a corto y medio plazo. Pero sí que tenemos algunas pistas que yo creo que nos pueden, al menos indicar el camino que puede tomar esto. Por un lado, la rápida decisión por parte del régimen de asumir que Maduro está en Nueva York, que va a afrontar un proceso judicial y aquí paz y después gloria. Del sí, pase usted y vamos adelante y vamos a ver cómo lidiamos esto.
si de verdad ha sido una injerencia intolerable, si de verdad esto es una declaración de guerra, yo hubiera entendido más que el régimen se hubiera trincherado y hubiera planteado incluso un conflicto armado con los Estados Unidos. Tratándose del régimen de Maduro, eso no debería haber extrañado a nadie. Pero el régimen de momento ha dicho, bueno, Maduro está allí, yo voy a soltar presos políticos, del si viene, del si además a través de redes sociales dice, hombre, vamos a ver si llegamos a un acuerdo con Estados Unidos, a ver si podemos negociar la situación. Es decir, yo creo que han visto las orejas al lobo, han dicho, el siguiente puedo ser yo, si nos enrocamos, Estados Unidos me ha demostrado que en cuestión de horas me puede sacar del país, me puede meter en un avión y me puede... Concretamente, Luis Fernando, quiero recordar que la advertencia de Donald Trump y de Marco Rubio no solo fue del sí, si no obedeces te va a pasar lo mismo que Maduro, sino que las consecuencias van a ser peores. Es decir, directamente la eliminarían. No, por supuesto. Con lo cual, ahí le han visto las orejas al lobo. Mi gran duda, a ver, en cualquier otro tipo de régimen dictatorial como el chavista, si no hubiera estado penetrado por el narco, yo hubiera entendido que algunas partes de las instituciones del Estado, como pueda ser el ejército, viera la situación y dijera, oye, porque en lugar de estar con el dictador no vamos a estar con el pueblo, vamos a favorecer, como sucedió en España, vamos a favorecer una transición democrática y pasar de la ley a la ley y, en fin, un poco hacer una transición a la española. El gran problema de Venezuela, que es lo que para mí genera más incertidumbre, es que la penetración del narco en el país es total y prácticamente todas las instituciones están manchadas por el narcotráfico, por el cártel de los soles, con lo cual... ahí ya entran otro tipo de dinámicas, ahí entra la dinámica criminal, ahí entra otro tipo de dinámicas que uno no sabe muy bien por dónde pueden salir, porque ya los miedos a las represalias son mayores y los miedos a que les quiten el negocio pues también son mayores. Es decir, ese elemento distorsiona lo que debería ser una transición, como dice María Corina Machado, lo más rápido posible hacia una situación democrática normalizada en Venezuela. Por eso yo creo que esto se puede alargar un poco más de la cuenta, pero de momento los síntomas que está dando el régimen son de... Bueno, aceptamos barco, vamos a ver cómo negociamos esto. Bueno, vamos a ver, porque para empezar, la intervención es perfectamente legítima y legal desde el punto de vista de la legislación norteamericana. Una de las dudas que había, Estados Unidos no puede intervenir sobre suelo venezolano porque eso sería una declaración de guerra, un acto de guerra y por lo tanto requeriría autorización del Congreso. No es cierto. En este caso concreto, la clave es que el régimen de Maduro, el régimen chavista, no es reconocido como un gobierno legítimo, sino como una organización criminal y, por lo tanto, no requiere autorización del Congreso. Según las leyes norteamericanas, Estados Unidos tiene capacidad y está amparado por la ley para intervenir contra terroristas fuera de su ámbito nacional. Y precisamente por eso Nicolás Maduro es considerado, calificado por la justicia como cómplice, líder, uno de los cabecillas de una narcodictadura terrorista como es el caso de Venezuela. De hecho, Nicolás Maduro y su esposa venían siendo reclamados desde hace años por la justicia norteamericana por narcoterrorismo. Y como digo, Venezuela ha sido calificada oficialmente por Estados Unidos como una narcodictadura. Por lo tanto, Estados Unidos, con la ley en la mano, podía intervenir. Y así ha sido. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido... montar un operativo en el que había agentes de la DEA y del FBI respaldados por el ejército estadounidense para garantizar la seguridad precisamente de la operación y de estos agentes de la justicia. Ha sido apresado Maduro, ha sido apresado su mujer y han sido puestos a disposición de la justicia norteamericana. En estos momentos están durmiendo en una cárcel en Brooklyn a la espera de juicio. Van a declarar a mediados del próximo marzo, tendrán una vista al respecto. Por lo tanto, es legal desde el punto de vista de Estados Unidos. El debate aquí es la que se ha liado con si se vulnera o no el derecho internacional. Atentos, porque hay precedentes, y esto me gustaría señalarlo. Fijaos en lo que dice, en lo bien que lo explica un youtuber en las últimas horas sobre la intervención de Estados Unidos para atrapar a Maduro con otro tipo de operaciones similares que se llevaron a cabo, atención, bajo la presidencia de Barack Obama.
Miren la incongruencia de la izquierda. Obama mató a Bin Laden sin aprobación del Congreso y nadie dijo nada. Obama invadió Libia, mató a Gaddafi sin aprobación del Congreso y nadie dijo nada. Biden mató a al-Zawahiri, un líder de Al-Qaeda, sin aprobación del Congreso y nadie dijo nada. Y ahora Trump extrajo quirúrgicamente a Maduro y lo llevó vivo a Estados Unidos para un juicio. Y la izquierda dice los derechos humanos y lo hizo sin aprobación del Congreso, el imperialismo, el colonialismo. Esta gente jode y se queja, pero por deporte. Bueno, estos son algunos de los precedentes que, por cierto, ninguno fue apresado, fue directamente eliminado. Y por poner un ejemplo concreto de que conoce todo el mundo, la eliminación de Osama Bin Laden en una operación militar desempeñada por Estados Unidos en el año 2011. ¿En dónde? En Pakistán. ¿Quién ordenó esa operación? Barack Obama, presidente demócrata estadounidense. ¿Y quién defendió esa operación en el Congreso? Un tal José Luis Rodríguez Zapatero. Un terrorista de sus características y en una operación de esa naturaleza es bastante entendible que las circunstancias hayan llevado al resultado de la acción encomendada por el presidente de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas para la captura de Bin Laden. Es bastante fácil entender y desde esa perspectiva es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo después de su sanguinaria trayectoria. Es decir, que Osama Bin Laden es ejecutado por el ejército norteamericano, su cuerpo es arrojado al mar, eso sí, como lo ordena su amigo Barack Obama, entonces no solo está bien, sino que además se lo merecía. Exacto. Noelia. Cada vez que le escucho me da un escalofrío. La verdad que ha sido bastante patético en estos días ver a la izquierda enarbolar la bandera del derecho internacional o verles manifestarse ante las embajadas de Estados Unidos porque Estados Unidos estaba atentando contra la legalidad en Venezuela. Es curioso que esa izquierda no haya tenido tiempo en estos 26 años de narcodictadura para manifestarse, por ejemplo, contra el Helicoide, que es un centro de torturas en Venezuela, instaurado por el régimen de Maduro. Yo recuerdo en la etapa en el Congreso, un grupo de chicos vino a explicarnos lo que era el Helicoide y la izquierda representada en el Congreso ni tan siquiera quiso recibirles, ¿no? Tampoco han tenido tiempo para denunciar el robo de las elecciones y reconocer al legítimo vencedor que es Edmundo González, ni denunciar los vínculos de Maduro y todo su gobierno con el narcotráfico, tampoco denunciar el exilio de 8 millones de venezolanos. Supongo que eso sí que es respetar el derecho internacional y los derechos humanos, ¿no? Ha habido una connivencia siempre de la izquierda española, siempre con el régimen de la narcodictadura venezolana, desde, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora conoceremos todos los intereses que hay detrás de José Luis Rodríguez Zapatero para apoyar al régimen, pasando por Podemos, a nadie se le escapa los vínculos de Monedero, o de Rejón, recordemos, Rejón, ¿dónde estará el pobrecillo? Diciendo que en Venezuela no había pobreza, que los niños comían 3 veces al día, pero también del propio Pedro Sánchez. No se nos olvide que Pedro Sánchez ha sido incapaz de denunciar lo que estaba pasando en Venezuela, de defender a los presos españoles encerrados por la narcodictadura o de reconocer a María Corina Machado como la legítima vencedora del premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer en Venezuela, por supuesto, un régimen que lleva 26 años en el poder, que tiene todos los tentáculos deslizados en todas las instituciones y financiado además por el narcotráfico, no se derroca de un día para otro. Queda mucho por hacer, queda mucho por limpiar en Venezuela, pero yo creo que los venezolanos tienen que estar felices porque hay motivos para el optimismo. Yo sé que siempre, desde que, por ejemplo, Edmundo González ganó las elecciones, desde la irrupción de María Corina Machado, yo creo que siempre ha habido como, venga, ahora sí se consigue, ahora sí por fin llega la democracia y la libertad a Venezuela. Y ha habido alguna decepción que otra, pero yo creo que ahora sí hay motivos para pensar en el optimismo y que la libertad va a poder por fin llegar a Venezuela y podemos dejar atrás este capítulo nefasto para la historia internacional. Fijaos, a mí me ha hecho mucha gracia todo el argumento de la defensa del derecho internacional, porque ¿qué ha hecho el derecho internacional y sus supuestos defensores por la democracia de los cubanos después de 70 años? ¿O qué ha hecho por la democracia y la libertad de los venezolanos durante 26 años? Por cierto, ¿dónde estaban todos esos defensores, como bien comenta Noelia, defensores del derecho internacional, cuando Maduro ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad, cuando ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales de forma sistemática, cuando ha habido torturas generalizadas con descargas eléctricas, asfixias y violencia sexual en centros de detención, con
de centenares de presos políticos sometidos a paliamiento, aislamiento prolongado, simulacros de ejecución en el helicoide, que es como el Auschwitz venezolano, terrible, y en terrible. la tumba. Cuando el Consejo Nacional Electoral manipuló los resultados electorales del año 2018, o cuando se manipularon los resultados electorales del año 2024. 8 millones de venezolanos que han huido del país, exiliados. Cuando las madres venezolanas cruzaban las fronteras a pie con niños en brazos porque no había leche ni medicinas en los hospitales. Cuando los niños venezolanos se morían de hambre. Cuando el régimen bloqueaba la entrada de ayuda humanitaria. Cuando María Corina Machado fue inhabilitada y Edmundo González tuvo que huir para evitar la cárcel. Cuando el 90% de los venezolanos son pobres de solemnidad. ¿Dónde estaban todos esos defensores del derecho internacional? Porque yo creo que la clave del asunto es, para saber si esto ha sido bueno o ha sido malo, si es correcto o incorrecto, solo hay que escuchar al pueblo venezolano, que está aplaudiendo con las orejas la intervención de Donald Trump. No solo eso, dices, estos defensores del derecho internacional, mira, entre los columnistas, opinadores, progres españoles, pocos ejemplos se me ocurren más representativos que Antonio Maestre, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Antonio Maestre cuando robaron las elecciones los chavistas en 2024? Pues acusar a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia, de internacional fascista, que hay que combatirlos, que son aquellos que están luchando por establecer el fascismo a nivel global en todo el mundo y que hay que combatirlos. ¿Y qué pasa con Maduro? Bueno, la izquierda debe alejarse de personajes como Maduro, pero a quien hay que combatir es a María Corina Machado. Cuando mataban el régimen de Maduro a la oposición, cuando los encarcela, cuando los tortura, cuando roba sistemáticamente a su población, que a veces se nos olvida, pero es que ha robado de todas las formas y maneras posibles a su población el régimen de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez, pero es que les ha robado con el petróleo. Les ha robado directamente expropiándoles sus propiedades a muchísimas familias en Venezuela. Les ha robado con una inflación de 14 ceros en 30 años. 14 ceros. 14. En comparación con el dólar, el bolívar ha perdido el 99,99% de su valor. Les ha robado de todo. ¿Qué decía esta gente? Les ha que robado la libertad, oposición, la la democracia. gusanera Pero venezolana... está la charo española Ramdon tratando de explicarle a un venezolano lo que es el verdadero derecho internacional y lo que tiene que ser Venezuela. No, ¿no? La y que charo tendría que española, estar desde la muy comodidad contenta. de una democracia como la española, explicándole a los venezolanos, había un vídeo en estos días buenísimo de una charo aleatoria española diciéndole a un venezolano que no, hombre, que tenía que condenar lo que había hecho Estados Unidos contra el pobre Maduro. Pero bueno... Fijaos, porque ha habido alguna protesta en España y en el extranjero contra la intervención de Estados Unidos para apresar a Maduro. Curiosamente, ningún venezolano estaba en esas protestas. ¿Qué piensan los venezolanos? Pues, por poner un ejemplo, esto es lo que opina un venezolano exiliado en España sobre la intervención de Estados Unidos. Ayer las manifestaciones que hubo aquí, por ejemplo, frente a la Embajada de Estados Unidos, de puros perros flautas, porque es la palabra que necesito usar, pagados, puros rojos de mierda, esa es la palabra, rojos de mierda, con el debido respeto a los españoles. ¿Te gusta Venezuela? Anda a vivir para allá, maldito rojo de mierda. Se lo digo de venezolano, joda. No tiene ningún derecho a hablar de Venezuela. Yo vivía allá 30 años, no joda, viendo familiares yéndose poco a poco, amigos. ¿Cómo vas a decir a mí que, Trump no debería haber entrado allí porque los derechos internacionales es un carajo? Me cago en tu puta madre. Anda a vivir a Venezuela. A ver más estudiantes muriendo en 2014, 2017 y 2019, más otros años antes. Viendo gente muriéndose de hambre en las calles, perros en las calles, gente con coches que no pueden reparar porque no tienen los recursos para eso. Sueldos de mierda. Pero a ver, aquí en España, como te dan una paguita ahí, una ayuda de parte del Estado. Ahí sí, aquí sí, ¿verdad? Andá ya a vivir el verdadero socialismo y comunismo. En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Están indignados no, están cabreadísimos, y es normal que estén cabreados porque han sufrido durante 26 años, o sea,
De verdad, hay que ponerse en esa situación. Gente, tus familiares, tus hijos, muriéndose de hambre, tú mismo pasando dificultades terribles, en la ruina y encima en la más absoluta de las represiones. Estamos hablando de encarcelamientos arbitrarios, estamos hablando de torturas, estamos hablando de asesinatos. Este es un ejemplo, no es el único. Por ejemplo, otra cantante venezolana, en este caso también exiliada, Anaís Castro, reflejaba su alegría por la intervención de Estados Unidos de este modo. Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos el cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón, y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar. Permítame ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV. Porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces, perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Esta es la respuesta del pueblo venezolano, Luca. A ver, yo creo que con el tema de la soberanía, que es uno de los argumentos, ¿no?, que se está esgrimiendo para, bueno, cuestionar, ¿no?, por lo menos la operación de Estados Unidos. Y ojo, es un argumento que está cuestionando no solo la izquierda, está cuestionando también en sectores de la derecha. También. Que lo está cuestionando, porque si no, sí, no vamos a ser honestos en nuestro análisis. En mi opinión es una enorme idiotez, o sea, lo digo con claridad, porque, o sea, por una cuestión ya consolidada dentro de nuestros sistemas democráticos. O sea, por encima de la soberanía siempre están los derechos humanos, señores. O sea, incluso por encima de la democracia están los derechos humanos. Es decir, democráticamente hablando, tú puedes votar, puedes convocar un referéndum, y en ese referéndum puedes, por ejemplo, decidir, preguntarle al pueblo si quiere cerrar, yo qué sé, en un campo, por ejemplo, de detención o de exterminio, ¿por qué no?, a una determinada etnia. Entonces, claro, por encima de la votación siempre están los derechos humanos. Yo quiero recordar que hace 100 años algunos regímenes tremendos, sobre todo en Europa, han llegado al poder a través del voto democrático. Hitler ganó las elecciones de forma democrática. Y es más, en su propia argumentación teórica, después de la caída del nazismo, lo que decían era: nosotros tuvimos un mandato popular democrático para dinamitar la democracia. Es decir, ellos lo argumentaron en estos términos. Por lo tanto, digamos, el propio chavismo podría decir, bueno, nosotros tuvimos un mandato democrático a finales de los años 90 para corregir, ¿qué es lo que dicen? Para corregir un modelo liberal democrático que consideramos capitalista, corrupto, etcétera, para afianzar un modelo democrático bolivariano del socialismo del siglo XXI. Socialismo. Y con esta fórmula lo que están haciendo es técnicamente cargarse los derechos humanos tal y como lo concebimos, digamos, en un ordenamiento liberal. Por lo tanto, anteponer soberanía, derechos humanos, es, repito, la antesala de cualquier tipo de sistema autoritario. Por lo tanto, ojo con esto. El tema del derecho internacional, luego ahí abriríamos a otras cuestiones. Yo creo que es un poco lo que he dicho al principio. Yo creo que todavía es pronto. Yo creo que Estados Unidos tiene un elemento de legitimación de su operación, que es convocar un proceso democrático, que es un poco, yo creo, la hoja de ruta que ha dibujado Rubio. Sí. Totalmente. El problema... un plan en 3 fases que sería similar un poco a la transición que llevó a cabo España. Claro. Además, las comparaciones con la transición española, que evidentemente cada caso es único, es evidente, pero ¿por qué a la izquierda le molesta tanto que se haga esta comparación con la transición española? Porque sería asumir que los chavistas son franquistas. Esta es la
la clave. Entonces no lo pueden asumir. En cuanto uno lo esboza, vamos, le cae... La del pulpo. Claro. Entonces, pero yo sí creo que en esto la administración americana se le está reprochando que está haciendo poco clara, y en esto en parte es verdad. O sea, la crítica también hay que entenderla. Es cierto que, digamos, las declaraciones de Donald Trump siempre son un poco erráticas, son muy peculiares, confusas, porque es el personaje tal. Entonces yo creo que sí que se le puede pedir desde la comunidad internacional a Estados Unidos, a su representante, oiga, pero dibújeme por lo menos unos plazos, porque si no aquí quizás usted la tentación que tiene es quitar a Maduro para poner a una Delcy Rodríguez, que tiene las mismas responsabilidades de Maduro en todas las tropelías y delitos y crímenes que se ha cometido durante estos 20 años de chavismo, los mismos. Entonces esto a mí tampoco me vale. Quiero decir, yo entiendo que la gente de Venezuela se alegre por lo que ocurrió con la detención de Maduro, pero creo que lo que quieren de verdad es que el país se libere de una vez. Hacia ese plan para llevar a cabo una transición democrática en Venezuela, para mí la clave no es tanto lo que ha dicho Trump, que es cierto que ha habido declaraciones absolutamente condenables o su opinión sobre el tema de María Corina Machado, que ahora ha matizado bastante. Ahora dice que es una gran persona, se va a reunir con ella la semana que viene, ha dicho de forma muy chulesca, bueno, si me quiere entregar el Nobel, yo encantado de recibirlo, será todo un honor. Pero al margen de Trump, que ya sabemos que es histriónico, para mí la clave de todo este plan, de toda esta figura y de toda esta intervención, de toda esta operación, no es Donald Trump, es Marco Rubio, secretario de Estado. Y Marco Rubio tiene las cosas meridianamente claras. Vamos a abordar el plan de transición que ha diseñado Marco Rubio, que pretende llevar a cabo Donald Trump, a la vuelta de publicidad. A continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia, una música, una canción para la esperanza, y es que se abre un periodo de esperanza. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música que suena en el programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera en Spotify. Señores, plan de transición. Ha sido muy criticado inicialmente en esa primera comparecencia de Donald Trump para explicar la intervención, esa operación por la cual captura a Maduro. Ha sido muy criticado, insisto, inicialmente porque Donald Trump ha dicho, María Corina Machado, mira, va a ser que no, al menos de momento. Delcy Rodríguez es la que se va a encargar de dirigir el régimen, eso sí, y esta es la clave, bajo mis órdenes, bajo la supervisión de Estados Unidos. Pero para mí, insisto, la clave no es tanto lo que ha dicho Trump, sino lo que ha dicho Marco Rubio, secretario de Estado, que ha hablado de un plan de transición hacia la democracia en 3 fases. La primera fase, estabilizar el país. La segunda fase, recuperar el país mediante el acceso a los mercados internacionales, la recuperación de la industria petrolífera. Y la tercera fase es la transición hacia la democracia. A mí esto me suena mucho, comentábamos antes, Luca, me suena mucho al modelo de transición que llevó a cabo España, que fueron los franquistas, fue el régimen franquista el que desarmó la dictadura y de la ley a la ley pasó a la democracia. ¿Y esto quién lo puede llevar a cabo? Pues el propio régimen, con Delcy Rodríguez y su hermano, atención, presidente de la Asamblea Bolivariana, que es el más inteligente de los dos. Y que... y Diosdado, ¿eh? Y Diosdado Cabello, que Diosdado de momento lo que está es agachando las orejas y yo voy a obedecer a lo que digáis, pero lo cierto es que, al menos por el momento, todas las directrices se están cumpliendo. Vamos, Trump ha dicho, el petróleo lo controlo yo. Y Delcy y Jorge han dicho... tuyo es. Claro. Han dicho, presos políticos fuera. Y han dicho, empezamos a liberar presos políticos. Y luego el tema de la transición democrática, sí, veremos, pero eso es el final de la etapa. El tema del petróleo, fijaros que, que se ha criticado mucho el hecho de que Trump no pare de hablar de petróleo, ¿no? Como si fuera solo un interés comercial. Y yo eso tampoco lo comparto. O sea, el petróleo es un activo evidentemente tremendo de Venezuela. O sea, es creo la primera... es la primera potencia en reservas de crudo probado. Pero en cuanto por encima de Arabia Saudí. Pero en cuanto a extracción del petróleo es la penúltima. Que va fatal. Entonces, claro, ahí el petróleo es fundamental porque, claro, la democracia también necesita, digamos, lo que hablamos antes, de redistribución de riqueza, sobre todo de recuperación de activos nacionales. Entonces, el tema del petróleo, cuidado, porque toda la infraestructura es obsoleta.
en Venezuela. O sea, las inversiones que las grandes empresas tienen que destinar a Venezuela para recuperar un flujo tal y cual son enormes. De hecho, hay preocupación de los grandes grupos, creo que tú, Luis Fer, quizá lo sabes mejor que yo, hay preocupación porque dice, oye, pero es que si no hay estabilidad yo no voy a meter ahí en millones. Ni un duro. Claro, porque no voy a rentabilizar la inversión, porque esto no va de un año, no va de 6 meses, vas, metes 4 pozos y recuperas la inversión. O sea, esto es una inversión de años, por lo tanto, se necesita estabilizar el país, pero esto es el comienzo, yo creo que por eso es muy importante, y el tema del petróleo, en mi opinión, está ligado a la cuestión de la democracia. O sea, está ligado a la cuestión de, efectivamente, crear tanto infraestructuras en términos energéticos suficientes y buenas, como estructuras democráticas suficientes y buenas. La parte buena que tiene el petróleo en Venezuela son muchas. Primero, una cuestión moral, porque el petróleo ha sido hurtado a los venezolanos. O sea, los venezolanos vivían sobre un mar de petróleo que les podría haber ofrecido la posibilidad de tener riqueza y prosperidad durante muchos años, y el régimen se lo ha negado de manera sistemática. Fíjate los noruegos cómo aprovechan. Mira, Texas no tiene las mejores reservas de crudo del mundo y, sin embargo, es el segundo productor de crudo del mundo. Y además, en Texas, la producción de petróleo no es la primera línea de la economía en el PIB tejano. Esto es solo por ponerlo como ejemplo. Es decir, fijaos si tendría potencial Venezuela con el recurso natural que tiene para haber dotado de riqueza y prosperidad a sus ciudadanos. Eso se lo ha hurtado el régimen venezolano durante 30 años. Primero con Hugo Chávez y después con la destrucción de PDVSA ya en manos de Nicolás Maduro. Es decir, lo bueno que tiene, más allá de la cuestión moral, el petróleo ahora mismo es que es un gatillo, es un trigger, es un catalizador extraordinario para aquel que quiera iniciar una transición democrática y una transición hacia la prosperidad del pueblo venezolano, un pueblo absolutamente hundido en la miseria, para poder arrancar con todo ese proceso. Incluso aunque haya que invertir cantidades millonarias, la deuda de PDVSA creo que está en 40.000 millones de dólares, cantidad que el que se quiera hacer cargo de eso va a tener que poner por delante casi a fondo perdido para poder empezar a cambiar las cosas en Venezuela. Es decir, es un proceso que va a generar va a requerir de mucho músculo financiero por parte de las compañías que vayan a extraer el petróleo. Pero es un primer catalizador. Es decir, si tú ahora mismo triplicas la capacidad de producción de Venezuela en petróleo, ya estarías generando una cantidad de recursos extraordinario para empezar a mover la economía, que no solo tiene que depender del petróleo, no tiene que ser un monocultivo. Aunque luego se exporte, las ganancias de esas exportaciones va a permitir que la economía venezolana tenga un asidero. O sea, tienen una mina de oro con la que empezar a reconstruir el país. Y lo que hay que hacer es saber explotarla. El problema es que desde hace 30 años que Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo diario, ahora no llega a producir 1. Cuando Arabia Saudí, que tiene menos reservas de crudo que Venezuela, produce 10 millones diarios. Es decir, la situación es dantesca para la industria petrolera, pero es la mina de oro con la que poder empezar a cambiar las cosas. Ayer hubo una reunión al más alto nivel del presidente Donald Trump con Marco Rubio y los principales directivos de las petroleras estadounidenses y también extranjeras que operan en Venezuela, como es el caso de Repsol. Ahí estuvo Josu Imaz también presente, y lo que vino a reclamar es: hay que invertir para reflotar la industria petrolera bajo nuestra supervisión. Lo que han dicho las petroleras es: muy bien, señor presidente, pero usted nos tiene que garantizar la seguridad, porque entre otras cosas el chavismo nos ha expropiado 2 veces. En Venezuela hemos intentado operar y nos han robado, y por lo tanto, si me roban, yo no puedo invertir. La seguridad jurídica también. La seguridad jurídica. Trump ha dicho, cosas, que es importante y buena para la democracia. Yo voy a garantizar vuestra seguridad, y hablaba de invertir 100.000 millones de dólares. Pero lo importante, y me gustaría preguntarte, Noelia, sobre el plan de transición. Aquí la clave es, Donald Trump, la administración Trump, ha dicho: María Corina la vamos a tener en cuenta, pero ahora no es el momento. Habrá elecciones en su momento. Lo primero es controlar el país, garantizar la estabilidad y evitar los riesgos. Y, por lo tanto, todo esto, el desmantelamiento del régimen, se tiene que hacer desde el propio régimen, empezando por Delcy Rodríguez. Claro, recordemos que el régimen, aunque Maduro haya sido capturado por los Estados Unidos y haya sido metido en una prisión en Nueva York, el régimen sigue gobernando en Venezuela, el régimen sigue fuerte en Venezuela. Esto no,
es imposible quitar a Maduro y que Estados Unidos además ponga a María Corina Machado y hacer como si en Venezuela no hubiera pasado nada en los últimos 26 años, ¿no? El régimen sigue estando fuerte pese a que Maduro ya no esté de cuerpo presente en Venezuela, y por eso se tiene que iniciar un proceso de transición, ¿no? Donde sea el propio régimen el que vaya perdiendo fuerza, el que vaya desmantelándose, para acabar con el fin último, que tiene que ser un proceso democrático, unas elecciones democráticas que den la salida total del régimen y que inicien un tiempo nuevo en Venezuela. La situación en Venezuela ahora mismo, si Trump pusiera a María Corina Machado, que recordemos que además no fue por impedimento del régimen, no fue la candidata de la oposición, sino que fue Edmundo González. Si Trump pone a María Corina Machado, puede haber una guerra civil en Venezuela si esto se hace de un día para otro. 2 telediarios. De un día para otro. Por supuesto, María Corina Machado sería eliminada absolutamente y volveríamos al inicio, ¿no? Volveríamos a la casilla de salida, donde el régimen ganaría además legitimidad para con los suyos. Hay que iniciar ese proceso de transición para acabar en una democracia plena, que es lo que tiene que ser Venezuela. Bueno, vamos a abordar el tema de la transición con un experto en política internacional, Enrique Fonseca, periodista, comunicador político, creador de contenidos en YouTube, en su canal de YouTube. Enrique, ¿qué tal? Fonseca, ¿cómo estás? Hola, buenas, Manuel. Encantado de saludarte. Un auténtico placer que estés con nosotros. A ver, primera pregunta. ¿Qué opinas del plan de transición que ha diseñado Donald Trump? ¿Qué es lo que pretende o cómo pretende llevar a cabo esa transición hacia la democracia el gobierno de Estados Unidos? A ver, de entrada, no se me ocurre otra alternativa que pudiera ser mejor. O sea, ¿es un plan imperfecto? Por supuesto, como todos los planes. La política es el arte de lo posible, pero dentro de lo realista me parece prácticamente la única opción. ¿Cuál es lo que pretende Donald Trump? Pues lo que quiere Donald Trump es, primero, asegurar Venezuela. Tú piensas, y todavía no lo está consiguiendo, ¿eh? Fíjate que hace una semana estábamos celebrando la captura de Nicolás Maduro, que fue una operación militar brillante, pero ahora mismo, en este mismo momento, las últimas informaciones que tengo es que sí, Delcy Rodríguez ha dicho que iba a liberar los presos políticos, pero solo ha liberado a 8. Entonces, todavía Trump no tiene el control total de Venezuela, todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Entonces, el plan de Trump es, primero, asegurarse la lealtad absoluta de Delcy Rodríguez, que Delcy Rodríguez sea capaz de neutralizar a las otras dos cabezas de la hidra. O sea, para que nos entendamos ahora mismo, Venezuela, bueno, ahora mismo, incluso antes de la captura de Maduro, Venezuela tiene tres cabezas. Está Delcy Rodríguez, que sería la ala política más proclive a poder negociar, no porque sean moderados, sino porque son más pragmáticos y sobre todo es gente política, no militar. Entonces, no son gente capaz de echarse al monte. Pero luego tenemos las otras dos cabezas. La que está liderada por Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa y que es el que controla el ejército, y la más peligrosa de todas, que es la que está liderada por Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el que está más en la línea de no rendirse nunca, y yo creo que sería el más, no sé cómo decirte, el que está más cerca de echarse al monte, a la selva y crear grupos insurgentes. Es el tipo de persona, además, que jamás se va a rendir. Entonces, antes de poder hacer una transición democrática en Venezuela, primero necesitas garantizar la seguridad. Necesitas que Diosdado Cabello no se eche al monte con un grupo de fanáticos. Necesitas que Vladimir Padrino López no se haga fuerte con los que todavía le siguen y dé otro golpe a Delcy Rodríguez. Entonces, una vez hayan asegurado la estabilidad en Venezuela, pues ya podremos pasar a la siguiente operación, que sería la de la transición democrática, que muy probablemente terminaría con unas elecciones donde ya María Corina Machado podría presentarse. Fonseca, ¿qué opinas sobre toda la reacción que ha cosechado esta operación militar para atrapar a Maduro a nivel internacional? Son muchos los que dicen que bueno, se han rasgado las vestiduras porque se ha vulnerado el derecho internacional, una operación ilegítima, ilegal. ¿Qué opinas al respecto? Pues realmente estoy sorprendido, y sorprendido para mal, porque
no se me ocurre ninguna forma de justificar a Maduro en estos momentos, bueno, ni en estos momentos ni antes, y es que, de nuevo, dentro de lo posible no había ninguna otra opción para derrocarle. O sea, se ha intentado todo. Se ha intentado la vía democrática, se ha intentado la vía de las protestas, pero y es que incluso ahora mismo, capturando a Nicolás Maduro, todavía no podemos decir que el chavismo haya caído. Entonces, si no había una intervención militar, era prácticamente imposible hacer nada. Con lo cual, la idea de esgrimir la bandera del derecho internacional me parece bastante cínica. Pero es que además vamos a entrar un poco en ese argumento, ¿no?, del derecho internacional. Es verdad que el derecho internacional dice que no puedes invadir países. O sea, no se pueden conquistar países. Eso es cierto. De entrada vamos a ver qué es el derecho internacional. El derecho internacional, todo derecho necesita que haya un cuerpo que lo defienda, ¿no? Una policía que diga, si tú cometes un delito en España, yo qué sé, matas a alguien, pues luego viene la policía y te lleva preso. Pero claro, en la escena internacional no hay una policía del mundo. Esa policía del mundo podría ser la ONU, pero todos sabemos, y esto creo que hay un consenso desde la izquierda hasta la derecha, de que la ONU no funciona. Y no funciona porque para tomar cualquier decisión hay un órgano, que es el Consejo de Seguridad de la ONU, donde está Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Y estos 5 países tienen derecho a veto. O sea, basta con que uno de estos 5 países diga no se interviene para que no se intervenga. Y evidentemente Rusia nunca va a votar a favor de una intervención en Venezuela porque es su aliado, ni tampoco lo va a hacer China. Con lo cual decir, no, venga, que se encargue de esto el derecho internacional, pues es una postura cínica, porque quien quiera que diga eso sabe perfectamente que eso es como decir que Maduro se quede sin edie. Aparte, es verdad que no se puede, y por cerrar el tema del derecho internacional, la mayor parte de las leyes en derecho internacional es lo que se conoce como ley blanda, o sea, leyes que cumplen los países no porque vaya a venir una policía a detenerles, sino porque si las incumplen quedarían como un par internacional y nadie querría comerciar con ellos, quedarían pues como Corea del Norte o como Irán. Pero es que en este caso Venezuela ya es un par internacional, con lo cual el argumento del derecho internacional no serviría para nada. Entonces no hay ninguna otra alternativa para acabar con Maduro. El único... O sea, yo entendería que este argumento lo esgrimieran, pues yo qué sé, los de Podemos que defienden a Venezuela, sin a calzón quitado, pero que algunos gobiernos democráticos estén esgrimiendo este argumento, pues me parece bastante ridículo. Además, eso de que dicen que ahora Donald Trump abre la puerta a que cualquier país pueda invadir otro país si le da la gana, perdona, esa puerta ya estaba abierta. O sea, quiero decir, invasiones a países ha habido un montón. Tenemos la más cercana, la de Rusia a Ucrania, pero vamos, que también Estados Unidos ha invadido Irak, ha invadido Afganistán. O sea, los países invaden países. En el derecho internacional realmente impera la ley del más fuerte. Ha sido así antes y seguirá siendo hasta que a lo mejor algún día creemos una ONU que funcione, pero ese día, desde luego, no va a llegar mañana. Fonseca, para terminar, muy rápido. Intervención en Venezuela, han capturado a Maduro, proceso de transición supervisado por la administración estadounidense con Marco Rubio al frente para desmantelar el régimen chavista y transitar hacia la democracia, pero ojo, porque Marco Rubio avanza y también Donald Trump, que puede haber más intervenciones. ¿Podría caber Cuba? Sí, yo creo que después de Venezuela, Cuba es la siguiente. Además es que está al caer. Si la intervención en Venezuela ha sido fácil, en Cuba sería todavía mucho más fácil, porque el régimen está hundido. O sea, Cuba ya está en bancarrota. No tienen energía, están en un estado de hambruna. La mayor parte de la gente ahora mismo en Cuba no puede comer ni siquiera una vez al día. Está en una situación crítica. Yo no sé si caerá por una intervención estadounidense o por una oleada de protestas como la que estamos viendo en Irán, apoyada por Estados Unidos, incluso probablemente alguna insurgencia armada por Estados Unidos, pero vamos, no apostaría por la continuidad de Cuba, vamos, ni harto de vino. Qué alegría me das, Fonseca, qué alegría me das. Ojalá veamos la caída del régimen cubano muy cerca. Enrique Fonseca, periodista, comunicador político, creador de contenido en su exitoso canal de YouTube. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Venga, muchísimas gracias a ti, hasta luego. Luca, Luis Fernando. Bueno, fíjate que la última pregunta que le has hecho sobre Cuba es un tema que yo quería abordar y creo que es muy interesante, así que me parece muy bien enfocado. Lo publiqué hace 2 días, o sea, ahora la preocupación de la izquierda, por lo menos la española, es, bueno,
o sea, Maduro ya lo dan por amortizado, entonces a ver qué va a pasar en Venezuela, pero no solo eso, o sea, ya están mirando, sobre todo la gente Podemos, Sumar y tal, están mirando lo que pueda pasar en el tablero, que ellos llaman el tablero, o sea, de América Latina, es decir, Colombia, México menos, pero Colombia es muy interesante porque hay elecciones presidenciales entre mayo y junio de este año. Por en breve. Tanto, sí. ojo a lo que pueda pasar en Colombia, porque además los sondeos, hay muchísima volatilidad. El favorito es, digamos, el heredero de Gustavo Petro, que es el presidente de izquierdas, pero vamos a ver lo que va a pasar. Y Cuba. Cuba evidentemente es, hombre, la gran bandera de la izquierda del siglo pasado, en realidad, de Che Guevara y de Fidel, pero que ahora efectivamente, como bien explicaba Fonseca, está en horas bajísimas. Cuba recibe, o recibía hasta que estaba Maduro, 30.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, Cuba es una economía que sobrevive gracias a esta inyección de oro negro venezolano. Fíjate que en el ataque, en fin, de Estados Unidos, los guardaespaldas, muchos de aquellos que protegían a Maduro eran efectivamente cubanos. Eran cubanos. O sea, el régimen cubano ha estado protegiendo y favoreciendo el chavismo desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista militar, durante todos estos años, a cambio de recibir petróleo para sobrevivir. En Cuba hay apagones prácticamente diarios. Apagones que duran 24 horas, pero uno cada 2 días. O sea, la mitad de la isla está apagada un día, la otra mitad está apagada el otro día. Por lo tanto, la economía de Cuba ya sabemos cuál es. Entonces, si la izquierda está muy preocupada de lo que pueda pasar en Cuba como efecto colateral de lo que ha ocurrido en Venezuela, evidentemente nos proyecta en una situación en la que la política de Donald Trump, y como tú decías, de Marco Rubio, evidentemente como un poco, en fin, instigador de todo, pues claro, la segunda derivada es Cuba. Y la caída del régimen cubano, incluso ahí desde dentro, o sea, ya por falta de recursos, por incapacidad total de garantizar el mínimo abastecimiento eléctrico o energético, la comida y tal, pues sería una auténtica revolución para el actual siglo que estamos viviendo. Hay que recordar, el régimen cubano, 70 años en el poder, una dictadura absolutamente brutal, miserable, criminal, todo un pueblo sumido en la más absoluta pobreza. De hecho, han convertido Cuba en un prostíbulo. Las mujeres allí, la única salida que tienen para poder comer, muchas de ellas, es directamente prostituirse. Una auténtica desgracia. Y además, muy importante, es que Cuba, no tiene ninguna capacidad de influencia económica, pero sí intelectual. Es decir, Venezuela era un satélite de Cuba. La inteligencia cubana ha jugado un papel determinante en el chavismo, pero también en la desestabilización de otros países vecinos en América Latina y también en el resto del mundo mediante la promoción del comunismo internacional. También en España. Hay diputados vinculados castristas a La Habana desde hace muchísimos años. Sí, y luego hay asesores de Marea, amigos de Yolanda, claro. que están allí, efectivamente. Que son presuntos pederastas que se van a Cuba a refugiarse y a escapar de la justicia española, ¿no? Perdona, como los etarras que se han ido todos claro. allí, que han tenido refugio en Cuba y en Venezuela, que siguen, y además viviendo a cuerpo de rey, no como los cubanos y los venezolanos. Noelia y Luis Fernando. Yo creo que se nos plantea, como bien decía Luca, un nuevo horizonte, ¿no? Geopolítico. La dictadura en Cuba caerá también si deja de recibir financiación. Las dictaduras perviven gracias al poder ejercer la fuerza frente a sus ciudadanos. Y si no hay recursos económicos, porque en Cuba quienes viven bien son los que sustentan al régimen, quienes viven del régimen, ¿no? El oprimido es el pueblo cubano y el que pasa miseria es el pueblo cubano, no los aliados del régimen. Pero ¿qué pasaría si esos aliados o si esos siervos del régimen dejan de tener esa influencia y ese poder económico frente al pueblo oprimido? ¿Qué pasa si la pobreza que sufre el pueblo cubano se extiende también a los que luchan por el régimen? Pues que ese régimen perderá fuerza, perderá fuelle. Y el pueblo ya dejará de tener miedo a levantarse para recuperar esa libertad. Por tanto, yo creo que se abre un horizonte también muy positivo para Cuba. Quizá sea como el daño colateral de la caída, ¿no? Sin buscarlo quizá inicialmente Estados Unidos, creo que puede tener buenas perspectivas también el pueblo cubano. Hay que recordar que Marco Rubio es descendiente de cubanos.
Y habla un perfecto español. Y descendiente de españoles, porque sus bisabuelos emigraron a Cuba y de Cuba pasaron a España. Y esto responde... Le falta resolver Cuba y España. hay que recordar que esto responde a una doctrina en concreto. Esto supone un cambio de paradigma. Donald Trump defiende la doctrina Monroe, que significa América bajo control y sin enemigos externos. Y una de las claves de la intervención en Venezuela no es tanto el chavismo, que sí, desde luego, sino el hecho de que China y Rusia tenían injerencia directa en Venezuela. Eso es lo que determina en última instancia la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos quiere América, todo el continente, libre de injerencias externas que sean enemigas de Washington. Estamos hablando de Rusia, de China y de Irán. Luis Fernando. Sobre todo de China, ¿no? Que yo creo que es el que más le preocupa y que es la que está generando o está ejerciendo, mejor dicho, su influencia precisamente en todos estos satélites. Hemos hablado de Cuba, que está muy débil ahora precisamente porque de repente se le ha cortado un grifo de oro negro que le iba llegando, se lo quitaban a los venezolanos y iba para el régimen cubano, que recordemos era el que le dotaba, como decíais, de inteligencia y de seguridad a Nicolás Maduro y al régimen chavista. Pero no es solo eso, China también ha estado llevándose parte del petróleo venezolano en una situación kafkiana en la que precisamente Venezuela ha tenido que importar petróleo de Irán en algún momento de su trayectoria en los últimos 30 años y que tenía que importar la gasolina porque ni siquiera tenía capacidad de refino. Hablamos del país con las mayores reservas de crudo del mundo entero por encima de los países árabes. En cualquiera de los casos, efectivamente, el péndulo está cambiando. El péndulo ya va hacia el otro lado. Lo que está pasando en Hispanoamérica yo creo que no se le escapa a nadie. Lo que está sucediendo en Venezuela, por supuesto, lo que puede pasar en Cuba, pero lo que ya ha pasado en Argentina... que lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que es importante decirlo, porque esto sí que fue una revolución democrática. Punto de inflexión. Un punto de inflexión extraordinario. En Chile, además, después de probar un poquito algo de las otras recetas con el señor Boric, que ni siquiera se convirtió en un izquierdista desorejado como podríamos habernos esperado muchos, ¿no? Pero enseguida, después de verlo, dije, no, volvemos a la libertad, volvemos a las ideas de la libertad, volvemos al libre comercio, volvemos a medidas de prosperidad, no queremos medidas de pobreza. Entonces, la situación en el continente está cambiando, pero es que la situación yo creo que está cambiando también en clave internacional. Total. En Europa ahora mismo, si pensamos en un gran líder europeo, no se nos ocurre Ursula von der Leyen, se nos yo lo ocurre tengo una claro, Giorgia para mí Meloni. es Giorgia Meloni, sin duda. Por supuesto. Bueno, pues fijaos, Venezuela transitando hacia la democracia, Cuba asfixiada y bajo amenaza. De hecho, en las últimas horas había unas declaraciones espectaculares, muy relevantes, de Díaz-Canel, del dictador cubano, diciendo que a ver si es que estamos nosotros cometiendo algún error, que las cosas aquí no funcionan después de 70 años de comunismo. Estamos hablando de Irán, donde se está produciendo una revuelta popular para acabar con el régimen de los ayatolás. ¿Y España? ¿Y España? ¿Vamos a acabar con Sánchez? Bueno, vamos a abordarlo a la vuelta de publicidad, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver, porque ha habido una foto relevante con Junqueras en Moncloa para acordar ese nuevo modelo de financiación, hay elecciones autonómicas a la vista y hay encuestas. Y las encuestas no pintan nada bien para Pedro Sánchez y sus socios. A continuación. Bueno, señores, estamos ya de nuevo en tiempo de tertulia. Vamos ya en clave nacional porque esta semana la gran noticia ha sido ese acuerdo anunciado por el gobierno socialista, ese acuerdo para renovar el modelo de financiación que llevaba caducado desde hace más de una década. Pero ha sido un modelo de financiación acordado directamente con uno de sus socios, con Esquerra, de forma bilateral, con Oriol Junqueras, que ha sido recibido en la Moncloa, a pesar de que es un condenado... inhabilitado por ese golpe de Estado separatista, y sin embargo, ahí hubo foto oficial, reunión y acuerdo para renovar el modelo de financiación, que básicamente consiste en más dinero para Cataluña y menos para otras comunidades autónomas, castigando especialmente, como no, como siempre, a la Comunidad de Madrid, que es precisamente la que más aporta. ¿Qué opináis al respecto, Luca? Bueno, a ver, yo creo que antes de Navidad Sánchez dejó a Bildu un anuncio de calado importante, ahora es el tema de Esquerra Republicana y creo que está repartiendo juego, ¿no?, en la típica estrategia, digamos, de marketing electoral político.
Lo que pasa es que me da la sensación que para que salga adelante, como todo lo que pueda proponer este gobierno, va a ser complicado, porque realmente con los números parlamentarios que hay, o sea, necesitaría el apoyo de Junts per Catalunya, y Junts de momento ha dicho que no va a apoyar. Va a ser que no. No significa que vaya a rechazar, pero se va a abstener. Lo que pasa es que con el hecho de que Ábalos está en la cárcel, que le ha salido el problema a Ábalos, los números, incluso con la abstención de Junts, no dan. Entonces es una situación realmente kafkiana. Me ha llamado la atención el hecho de que los otros socios, quitando la parte socialista, Paje y compañía, que han sido muy críticos, pero los otros, Sumar, las varias facciones de Sumar, incluso Podemos, tampoco han entrado mucho a comentar esta operación. Tanto me da un poco la idea de que se trataba sobre todo de hacerle un favor a Junqueras y a Rufián. Pues mira, para intentar tenerles un pelín contentos y todavía cerca de la Moncloa y para evitar, digamos, que haya otro agujero, además de lo que ya se han producido a lo largo de los últimos meses, para el propio Sánchez. O sea, yo creo que es, en fin, un poco fuego artificial. Esta es mi sensación. Noelia, ¿qué opináis vosotros? Porque, a ver, ya se ha pronunciado algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, han dicho que lo van a recurrir, entre otras cosas porque no ha sido negociado de forma multilateral, que es como se debería negociar el sistema de financiación, porque el sistema de financiación autonómico afecta a todas las comunidades autónomas. A todas las comunidades que están en el régimen común. Exacto, no a País Vasco y Navarra, que tienen regímenes forales. Pero en este caso lo han denunciado y lo pretenden recurrir, no solo porque se ha negociado de forma bilateral, sino porque castiga, en muchos casos, algunas de estas comunidades. Exacto, es recurrible en el fondo y en la forma, por supuesto, ¿no? ¿Quién va a pensar que un acuerdo de financiación con un señor que en 2017 contribuyó a dar un golpe de Estado en Cataluña va a perjudicar al resto de España? Qué sorpresa, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Oriol Junqueras iba a defender más recursos, no para Cataluña, sino para los independentistas de Cataluña, y va a perjudicar al resto de comunidades autónomas, especialmente a Madrid, ¿no? Es muy gracioso ver defender a los socialistas, esos que nos han vendido que el socialismo era el que se preocupaba por los derechos humanos. Ha salido rana en Venezuela, pero otra bandera del socialismo era defender pues que los ricos, ¿no?, tenían que aportar más para ayudar a quienes tenían menos recursos. El pilar, digamos. El pilar del socialismo era ese, ¿no? Bueno, pues era ese hasta que Pedro Sánchez ha necesitado una foto con Oriol Junqueras para intentar seguir un ratito más en la Moncloa, ¿no? Ahora Cataluña, que es una de las comunidades que más recursos tiene, una de las comunidades más ricas de España, va a recibir... Aunque cada vez menos. Aunque cada vez menos por culpa de las políticas independentistas, pero sigue siendo una comunidad con más recursos que otras. Va a recibir más recursos que las comunidades que tienen peor financiación, ¿no? Francisco de la Torre, que es un inspector de Hacienda, y John González han hecho un cuadro cómo quedaba la financiación con el nuevo concepto que han introducido de ordinariedad, ¿no? Pues Cataluña pasaría de ser la quinta comunidad autónoma en financiación per cápita a ser la primera. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y la Comunidad de Madrid pasa a ser la penúltima, solo por encima de Canarias. Pero claro, Canarias tiene el régimen económico y fiscal de Canarias y eso hace que esté por encima de la Comunidad de Madrid. Por tanto, ahora, en financiación per cápita, Cataluña va a ser la primera y la Comunidad de Madrid, sorpresa, va a ser la última. Y ahora tienen que ir, más Madrid. Más Madrid estarán contentos, ¿no? Estarán felices. Más Madrid, Mónica García siguen en el ministerio, por tanto ya está. Ya está. Ellos están contentísimos con eso. Veremos cuando la echen del gobierno, a ver qué se encuentra aquí, ¿no? Claro, a mí ahora me hace mucha gracia. Recordemos que ahora tenemos varios procesos electorales en las comunidades autónomas. Empezamos por Aragón, tenemos también Castilla y León y culminamos con Andalucía, con María Jesús Montero, la que ayer salía a defendernos que esto era lo mejorcito para toda España. Le tiene que decir a los andaluces que ahora van a tener peor financiación para dar más recursos a los independentistas catalanes. Yo espero que esto siga siendo una puntillita más del Partido Socialista en todos los territorios, en todas las regiones donde hay elecciones. Ya lo vivimos en
en Extremadura, pues espero que esa debacle socialista se venga reproduciendo también en Aragón, en Castilla y León y, por supuesto, en Andalucía. Fíjate, reacciones dentro incluso del Partido Socialista, comentábamos, Luis Fernando. Sí. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, diciendo literalmente que quiere elecciones generales, que esto es inaceptable. Es inaceptable, claro. Una de las peores paradas, evidentemente, y por ser él el presidente y por ser él el Pepito Grillo, el grano en sálvase a la parte del socialismo patrio, del socialismo entendido por Pedro Sánchez, bueno, pues es una de las que peor paradas va a salir efectivamente Castilla-La Mancha, mientras ve como su presidente negocia no con el presidente de Cataluña cuál tiene que ser la financiación de Cataluña, no, además con la oposición al presidente, que es de su partido, está negociando 4.700 millones de euros más. Pero dejadme que... Vamos a ver... La intervención de ayer de María Jesús Montero para enmarcarla... Es maravillosa. Para reproducirla siempre que sea posible, porque hace de todo. O sea, por un lado, justifica que hay que tener el principio de ordinalidad, pero solo con Cataluña. Es decir, si Cataluña es la tercera en aportar, pues tendrá que ser la tercera en recibir, y entonces le preguntan, bueno, pues entonces Madrid, que es la primera en aportar, pues tendrá que ser la primera en recibir. No, con Madrid eso no va a funcionar porque la ordinalidad es para Cataluña. Pero además, yo no sé cómo gente como el señor Moreno Bonilla no va a aceptar 4.800 millones que les vamos a dar. ¿Y por qué le da a Andalucía 4.800 millones? ¿No será porque usted se va a presentar como candidata a la presidencia? O sea, ¿está utilizando la financiación autonómica de todo el conjunto nacional para hacer campaña en Andalucía, señora María Jesús Montero? Bueno, pues a ver, en fin, ella hace ahí sus convolutos, la financiación y estas cosas que no le salen a ella, pero lo de ayer no sabía cómo explicarlo. Fíjate, que no había una explicación lógica en nada de lo que explicó ayer. Tenemos una parte de las declaraciones, porque la explicación es absolutamente esperpéntica, porque dijo una cosa y la contraria al mismo tiempo, habló de ordinalidad, pero luego de tender a la ordinalidad, dijo que Cataluña sí, pero que Madrid no. Que Cantabria recibiría más de lo que pero que Madrid no. Pero bueno, vamos a escuchar a María Jesús Montero una parte de sus explicaciones. Sí, dije que el señor Junqueras dijo lo correcto, absolutamente correcto. En Cataluña, para la Comunidad de Cataluña, la ordinalidad está contemplada, está respetada, y significa eso, que la posición en la que aporta es la posición en la que recibe. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no ocurre, por el statu quo de Cantabria, por ejemplo, ¿no? Y en otras comunidades autónomas, o sea... Es decir, Cataluña, ordinalidad sí, para ti más dinero. Madrid, no, en Madrid no. Pero ¿esto qué es? O sea, que es una financiación a la carta. Bueno, lo que reclamaban los independentistas, una financiación singular. ¿Pero qué decía la ministra de Hacienda hace pocos meses sobre esa financiación singular? Pues decía lo siguiente a continuación. Lo he dicho cada vez que me han preguntado. Es decir, mientras que haya un presidente socialista en el gobierno de España, mientras que yo sea ministra de Hacienda y haya un gobierno de progreso en este país, ningún privilegio va a haber en un territorio respecto a otros territorios. Lo hemos dicho siempre y trabajamos en la reforma de un modelo que tiene que aportar más recursos a todas, sin excepción. ¿En qué quedamos entonces? O sea, ayer decía, más dinero para Cataluña, principio de ordinalidad se va a cumplir escrupulosamente para Cataluña, pero para Madrid no. Es decir, financiación singular para Cataluña. Pero hace pocos semanas decía que no, que eso no se iba a producir. Es más sencillo, que sean sinceros. O sea, ya está, que no intenten enmarañar, que no intenten buscar justificación, que digan, señores, Pedro Sánchez tiene que continuar en la Moncloa, este gobierno tiene que continuar. El requisito para que continúe, viendo que tenemos ahí unos asuntillos relacionados con la corrupción, han subido nuestros socios el precio, y es darle más dinero a los independentistas de Cataluña. Nos lo han exigido, lo vamos a hacer porque queremos seguir estando en la Moncloa para que Pedro Sánchez tenga la protección de la Moncloa. Ya está, que no se enreden en justificación, intentar decir que Madrid va a recibir menos porque Cantabria, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya está, que sea sincero, que digan que la verdad es que este acuerdo es para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. Ya está, no hay más. Es que se han metido ahí en una maraña de
justificación que no tiene ningún sentido para tapar lo evidente. Esto lo necesita Pedro Sánchez, punto y final. No va a mejorar ni la vida de los catalanes, ni la vida de los madrileños, ni de los cántabros, ni de nadie en España. Solo la vida de Pedro Sánchez, que va a seguir en la Moncloa, y de los independentistas, que van a tener más recursos para intentar continuar con lo que empezaron en 2017. Ya está. Por cierto, Luca, tú que eres buen conocedor de también los intríngulis que hay en Moncloa, esto, entre otras cosas, supone, de alguna forma, sacrificar a las comunidades autónomas del PSOE, empezando por Paje en Castilla-La Mancha, pero atención, es que hay elecciones en Aragón en breve, con Pilar Alegría como candidata socialista, es que hay elecciones en Castilla y León y hay elecciones en Andalucía. Sí, a ver, Paje eso le molesta hasta cierto punto, porque Paje desde hace mucho tiempo él está interpretando el papel efectivamente del disco del PSOE, entonces políticamente hablando a él casi le favorece. Yo creo que todo esto es todo, en fin, efectivamente una maraña, o sea, que es todo un teatrillo de alguna forma. El problema real lo tiene Pilar Alegría en Aragón, porque se va a votar dentro de 2 días, y eso es un problema tremendo, porque además Aragón y Cataluña... Pero luego que la metan de presidenta de paradores, pero es que Pilar Alegría, ¿quién es Pilar Alegría? O sea, Pilar Alegría, estamos hablando de un cargo político del PSOE que nunca ha sido tan relevante hasta que Pedro Sánchez ha decidido auparla. O sea, estamos hablando realmente de un cuadro muy mediocre del PSOE. No ha ganado nunca nada, o sea, te quiere decir, a nivel electoral. Entonces, pues va ahí, se sacrifica. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? El caso andaluz me parece más interesante, porque ahí sí que es un feudo del PSOE, María Jesús Montero, por mucho que efectivamente vaya diciendo que con este nuevo modelo de financiación ganamos todos por todos los lados, que yo no llego a entenderlo desde el punto de vista de la lógica. Oye, es que no hace falta, para ella no hace falta. No, que claro, pero lógica, o sea, y María Jesús Montero no son compatibles. Es un acto de fe, porque parece que con este nuevo modelo todas las comunidades ganan dinero, pero ¿eso qué es? O sea, es imposible, pero bueno. El problema lo tendría, fíjate, la parte de Sumar también con Izquierda Unida, con Antonio Maillo, que es el candidato de ahí. De hecho, no se ha pronunciado porque, claro, esto evidentemente genera problemas. Sí, pero ayer tenías a Gaspar Llamazares en una tertulia defendiéndote que muy bien que Cataluña tenga más recursos, que eso es verdadero socialismo. Bueno, porque fíjate que la paradoja de toda esta historia es que los primeros que promovieron esa idea fueron, digamos, los sumaritas o los prepodemitas en Cataluña. O sea, fue Joan Coscubiela el primero que dijo el tema de la ordinalidad. Por tanto, fíjate, digamos, la izquierda en Cataluña, qué tipo de intoxicación tiene a nivel general, que era lo que decía Noelia antes. O sea, oye, pero de esto el socialismo no era repartir la riqueza, ayudar a los más necesitados, o estamos hablando de que quien más aporta, más tiene que recibir. O sea, aplicamos este modelo, digamos, a la idea de los impuestos de cada ciudadano, pues fíjate en qué sistema tan socialdemócrata nos encontraríamos. Por lo tanto, es delirante. Yo creo, tú me preguntabas sobre la Moncloa, yo creo que Sánchez desde hace mucho tiempo está, la estrategia es muy sencilla, él va sacrificando todos los territorios, está absolutamente igual, con tal de salvar, digamos, el encaje nacional para él. Entonces, mira, que si sacrifica Aragón, pues me da igual. Y Andalucía, bueno, en Andalucía quizás le puede molestar tal, pero la situación es la que es, a nivel demoscópico, la fuerza del Partido Popular. La clave para él, corrígeme si me equivoco, es Cataluña. Es Cataluña, claro, es mantener Cataluña. Lo único que le queda es Cataluña, porque si se va a elecciones generales, al fin y al cabo sigue imperando la ley de Zapatero, la ley, la lógica de Zapatero. O sea que si el PSOE sigue fuerte en Cataluña, por el reparto de escaños, por el número de diputados que Cataluña envía al Congreso de los Diputados aquí en Madrid, es estratégico. Y esto es lo único que le interesa. Nada más. Luis Fernando, fíjate, elecciones a la vuelta de la esquina en algunas comunidades autónomas, pero ya hay primeras encuestas, las primeras encuestas del año, y lo cierto es que las encuestas serían, creo yo, preocupantes para el Partido Socialista. Fijaos, el PP ganaría las elecciones con un 32,7% de los votos y 141 escaños, aunque cae ligeramente 4 décimas respecto al mes anterior. El PSOE caería al 26,5%, su peor dato de la legislatura, y obtendría 107 diputados. Se quedaría a 34 del Partido Popular. Vox registraría su mejor resultado en esta serie, porque superaría por primera vez el 17% de los votos y alcanzaría los 58 escaños. Estamos hablando de que la suma de PP y Vox lograría 199 diputados, mientras que el bloque de izquierdas, PSOE, Sumar y Podemos, sumaría tan solo 122. Y aquí se está produciendo una doble fuga. Por un lado,
voto femenino, es decir, está acusando el PSOE esos escándalos de abuso dentro de sus filas, y por otro lado, Vox le está robando votos al PSOE. No te preocupes, que ya llegará Tezanos y lo arreglará. Ya vendrá Tezanos en rescate, en defensa del señor Sánchez, y dirá que después del batacazo del PSOE en Extremadura, que eso sí que es una encuesta real, que eso sí que demuestra la tendencia en un feudo tradicionalmente de izquierdas, donde han operado absolutamente todos los escándalos que han rodeado al Partido Socialista, el de los abusos a las mujeres, incluido el energético, con la postura del Partido Socialista en Almaraz, en definitiva, absolutamente todo, y toda la corrupción representada precisamente en el candidato, en Gallardo. Eso es una encuesta real, ¿no? Pero sí, efectivamente, las encuestas están ahí, y yo creo que, fíjate, más que tomar a nota el Partido Socialista de lo que está sucediendo, que yo creo que es una tendencia, la que hemos visto en Extremadura, la que demuestran estas encuestas que vamos a ir viendo en las distintas elecciones autonómicas que tenemos por delante, yo creo que aquí haría muy bien en leerlas en profundidad el principal partido de la oposición, el Partido Popular, porque en la situación en la que nos encontramos, con los escándalos que rodean al Ejecutivo y que lo acorralan desde todas las partes y desde todas las latitudes, porque hay que recordar que lo que está sucediendo en Venezuela también está golpeando al Partido Socialista, en la figura de Zapatero, en la figura de Pedro Sánchez como uno de los grandes patrocinadores y uno de los grandes promotores del gobierno en Venezuela. No nos olvidemos que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, es orgulloso representante y fundador del Grupo de Puebla, comandado por el régimen venezolano desde hace muchísimo tiempo. Es decir, esa caída de popularidad, esa caída de apoyos, ese desastre en el que se ha convertido el Partido Socialista, le va a pasar factura. Pero el PP lo que tiene que leer es, si en esta situación nosotros, lejos de crecer, aunque sumemos mayoría con Vox, no terminamos de despuntar, no terminamos de dar un sorpaso, no terminamos de presentarnos como la fuerza hegemónica de la derecha en España, con mucha diferencia, y al revés, parece que quien está acumulando el descontento ciudadano es Vox, en este caso, pues yo creo que ahí debería hacer alguna lectura el señor Feijóo para decir, oye, de aquí a lo que queda de campaña, de aquí a las próximas elecciones generales, tendremos que hacer algo para ser nosotros los que recibamos esa ola de descontento y no dejar que se nos fugue hacia Vox, ¿no? Yo no sé qué opináis vosotros, pero se ha visto en Extremadura. A mí me parece un resultado absolutamente relevante y revelador sobre la tendencia. El PP se mantiene, más o menos, pero el crecimiento de Vox es espectacular. El PP ha perdido 9.000 votos. Sí, pues, pero por eso digo, más o menos se mantiene, pero es que la clave... si no hubiera perdido los 9.000 votos, que para mí es la clave, perdona Manuel, y es que soy extremeño, entonces, si no hubiera perdido esos 9.000 votos, tendría mayoría absoluta. Sí, por eso digo que importante, desde el punto de vista de los escaños, solo sube uno, es decir, no logró el objetivo que tenía María Guardiola, que es conseguir mayoría absoluta. Vox, sin embargo, crece de forma muy sustancial. Insisto, le está robando votos al típico electorado socialista, está cosechando votos a ese nivel. Yo creo que el tema migratorio es uno de los factores determinantes. El tema de las dificultades económicas también está cosechando resultados positivos y está logrando apoyo de buena parte de los votantes que se sienten desafectados, se sienten en una situación delicada desde el punto de vista económico. Pero yo creo que aquí, no sé cómo lo veis vosotros, la estrategia no es que el Partido Popular cargue abiertamente contra Vox, como sucedió en las elecciones en Extremadura. Yo creo que eso sería un error desde el punto de vista estratégico, entre otras cosas, no solo porque no funciona, sino porque al final PP y Vox, si quieren gobernar algún día en España, están condenados a entenderse. A ver, intento ser muy rápido. Yo creo que, es lógico que dos formaciones políticas, en este caso de derechas, una más de centro derecha, la otra de más derecha radical, pero que, en fin, compiten por el mismo espacio electoral o por una parte del espacio electoral, yo creo que es lógico que haya un mínimo de piques. Eso es lógico. Otra cosa es que el daño sea mayor, porque incluso hay una lógica, en fin, donde tú te vas un poco a repartir
los espacios. Es decir, en fin, se puede intuir. Fíjate que Sánchez, por ejemplo, esto con las izquierdas, ellos lo aplican a rajatabla de una manera muy pactada. O sea, muchas veces las polémicas que nosotros vemos son absolutamente pactadas. Total. O sea, la gente de Sumar y de Podemos va con Sánchez, más o menos dice, oye, yo aquí tengo que decir a mis votantes que no estoy de acuerdo, aunque luego a la hora de facto no voy a generar un problema al gobierno, porque como decía Noelia, al fin y al cabo la clave es gobernar. Por lo tanto, en mi opinión, es lógico que la derecha haya un poco de... Y luego sobre el Partido Popular. Se le reprocha a Feijóo, al Partido Popular, que, oye, que el PSOE con todos los problemas y la corrupción está tan hundido tal, y que el PP no logra dar este salto cualitativo tan grande como para alcanzar la mayoría absoluta. Oye, Giorgia Meloni, que habéis hablado antes de Giorgia Meloni como la gran Juana de Arco de la derecha europea, pues Giorgia Meloni, que tiene unos sondeos muy buenos, tiene el 31%. O sea, vamos a poner las cosas en su lugar. Como el PP, que tiene 33. El pobre Feijóo, cuando tiene 32. O sea, 32,7. Claro, tan mal no puede ir. Otra cosa es que con Vox tengan que llegar... Con una fuerza en su espacio muy fuerte, que muchas veces se nos dice, no, ¿cómo puede estar el PSOE tan alto? ¿Cómo puede seguir estando en un 26% en las encuestas el Partido Socialista? Pues porque se está comiendo a todo su espacio a la izquierda, de la izquierda del PSOE. Claro, ahí... es verdad que muchas veces llegan a pactos de no agresión o a la agresión acordada entre principalmente Sumar y PSOE. El problema es que Sumar es el primo tonto, ¿no?, que hay en la familia socialista, que no está capitalizando ese enfrentamiento muchas veces con el Partido Socialista. El único que lo capitaliza es Pedro Sánchez. Y Sumar está viendo, Yolanda Díaz sigue teniendo su coche oficial, su piso pagado por todos los españoles de 400 metros cuadrados, pero lo que no tiene son votantes. Cada vez tiene menos votantes y no se está dando cuenta de eso. Ella sigue sentada como la vicepresidenta del gobierno y no se está dando cuenta que el único que capitaliza ese pseudo enfrentamiento es el Partido Socialista, que mantiene unos 120 diputados en todas las encuestas. Si Sumar o si la extrema izquierda estuviera más fuerte sociológicamente en España, el Partido Socialista estaría en 80 diputados. Hundido absolutamente. Lo que pasa es que Pedro Sánchez está sobreviviendo a costa de la extrema izquierda, porque ha cogido todos los postulados que defendía Podemos en su momento con Pablo Iglesias como líder de la formación, los está cogiendo ahora Pedro Sánchez. Por tanto, la extrema izquierda tiene un refugio electoral y no es Sumar, no es Unidas Podemos, ni tan siquiera es Bildu en muchas ocasiones. El refugio electoral de la extrema izquierda en España está siendo el Partido Socialista. Sí, pero la clave de Sánchez es que a su izquierda no haya dos actores, sino solo uno. O sea, la clave es que de alguna manera Sumar y Podemos y todos los demás acaben otra vez aglutinándose, porque ahora tenemos tres grupos en la izquierda y dos en la derecha. Entonces esto favorece a la derecha. Si de repente la izquierda en un proceso electoral, y sabemos cómo ocurre a menudo, o sea, se convocan elecciones y de repente en 2 semanas el tablero cambia radicalmente porque hay dos actores por un lado y dos actores por el otro. Esto sería un punto muy a favor de Pedro Sánchez. Cuidado, porque hay operaciones en ese sentido. Gabriel Rufián, y la declaración de Junqueras del otro día es muy importante, porque Junqueras habla de crear un marco mediterráneo, que es una declaración que los independentistas les ha sorprendido, porque dicen cuidado que aquí se está moviendo algo con Rufián. Luca, para terminar, este dato me parece relevante. ¿Se está postulando una posible plataforma izquierda liderada por Gabriel Rufián a nivel nacional? La respuesta es sí. En el sentido que hay negociaciones. Que lleguen a un acuerdo, no lo sé, porque hay cuestiones sobre la mesa. Es decir, para llegar a un acuerdo hay que pactar listas, hay que pactar candidatos, y ahí todavía están en alta mar, yo creo. Pero que haya una intención promovida por la Moncloa de generar un solo actor, y de alguna manera, si hace falta, renunciar incluso a Yolanda Díaz Hombre, Yolanda irá a las listas del PSOE. Sin duda. Que vamos. O sea, hay movimiento. Que puedan llegar a un acuerdo, yo allí dudo. Bueno. Vamos a ver, pero desde luego el panorama se presenta ciertamente interesante. A ver, Adrián, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit-encuesta? Pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes cuál crees que será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro. Nuestras opciones es que todavía va a sobrevivir el chavismo, va a haber enfrentamiento interno y por tanto una guerra civil, o finalmente habrá una transición de verdad a la democracia. Pues nuestros oyentes tienen esperanza y un 73% creen que habrá transición a la democracia. Así que también vamos a escuchar a todos nuestros oyentes. Buenos días. Yo estoy segura que habrá una transición a la democracia. Y gracias a Dios
habrá una Venezuela libre de dictadura. Espero y deseo que Venezuela tenga una transición pacífica, aunque no es fácil porque no estamos hablando como en España, porque no tenemos un Adolfo Suárez y otros ejemplos más. Y de cara a Trump, pues le falta tacto. Por ejemplo, con el tema del petróleo, veo bien que el petróleo en vez de para China o Cuba o Irán sea para Estados Unidos, y también María Corina Machado, pues creo que merece más respeto. Ahora sí que sí, es verdad, es posible, y así lo deseamos todos los liberales, lo desea todo el mundo libre, que en Venezuela por fin se acabe la tiranía y se acabe el chavismo y el bolivarismo. Maduro fue capturado, pero el régimen todavía existe y dará sus últimos coletazos con la ayuda de sus socios, en la medida que puedan. Pero yo dudo mucho que el gobierno estadounidense haya invertido tanto en comenzar este proceso si no tiene bien claro y bien atado lo que hay que hacer para llevar a buen término las 3 fases hacia la transición. El futuro de Venezuela será la democracia y la libertad. Bueno, pues hasta aquí la opinión de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos. Señores, qué arranque de año. Yo estoy feliz y contento. Tenía varias botellas de champán en la nevera, enfriando. Ya he descorchado una y me da la sensación de que no va a ser la única este año. Luca Constantini, periodista de Objecti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Luis Fernando. Nos vemos mañana. Programa de Bolsa. Sí. Noelia Núñez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Invítanos a brindar cuando caiga el número 1. El number one. El puto amo. Bueno, pero, entonces no bastará con una botella. Va a haber que descorchar varias, pero todo llega. Ha caído Maduro, nos quedamos con eso. Señores, nosotros continuamos. Ahora nos vamos de viaje con Carmelo Jordá a continuación. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.